Titulé la palabra esta mañana, Enfoca tu fe. Quiero invitarte a leer conmigo en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6. Qué conocido texto, pero cómo Dios nos ha estado hablando esta mañana nuevamente sobre esta palabra que dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Hoy no solamente hemos escuchado, hemos conocido de manera poderosa cosas que Dios está haciendo en la vida de nuestros hermanos, ¿sí? Y yo me quedo entusiasmado por pensar en todos esos testimonios que muchos de nosotros levantamos la mano y dijimos, tenemos para compartir. ¿A cuánto le gustaría compartir el testimonio del milagro de Dios en su vida? Amén. A mí también. Y son tremendos los testimonios porque nos muestran lo que sabemos, pero nos seguimos sorprendiendo, ¿sí? Y no está mal sorprenderse, el problema es no creer. El problema es no creer. El problema es la sorpresa del incrédulo, ¿sí? Y hay que diferenciar en eso, ¿no? A veces el incrédulo se sorprende porque no cree, dice, ¿en serio? No, no te la puedo creer. Esa no debiera ser la expresión del que cree, porque el que cree lo que expresa es la sorpresa de un Dios que nos sigue maravillando siempre, porque excede siempre nuestra capacidad de comprender. Porque lo que hace va mucho más allá de lo que nosotros podemos dimensionar. Y porque siempre nos va a seguir sorprendiendo, porque Él es Dios. A lo largo de este mes estuvimos enfocados en milagros, una de las manifestaciones de su favor, en un año que hemos declarado el año y el tiempo del favor de Dios. Y hemos sido instruidos mediante la palabra de una forma poderosa. Hemos escuchado mensajes tremendos. El mensaje del pastor Felipe Garrido fue tremendo, poderoso. El mensaje de nuestro pastor José también. Los mensajes los miércoles. Todo lo que Dios ha estado hablando y haciendo es extraordinario, ¿sí? Y lo que Dios nos ha estado hablando en nuestro espíritu es maravilloso. Y entendimos, entre otras cosas, que los milagros son parte del proceso de Dios en nuestra vida. Que el milagro empieza cuando nuestras posibilidades se acaban. Que el milagro empieza justamente cuando soltamos el control. Cuando lo dejamos obrar a Dios porque no hay nada que podamos hacer. Y a veces eso incluye que tenemos que obedecer y caminar en obediencia a una indicación cuando no vemos nada. Pero un elemento que atraviesa justamente todo esto, ¿qué es? Es la fe. Es la fe. Por eso hoy quiero volver sobre tu fe. Mucha gente es manipulada y lastimada cuando se la culpa porque no recibe lo que espera de Dios porque no tiene fe. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? Y muchas personas se han quedado a veces marcadas por el dolor de que le dicen, y lo que pasa es que vos no tenés fe, ¿no? Y yo no lo veo a Jesús en esa historia que fue la del primer mensaje que compartimos en esta serie, diciendo y acusándole a todos los de su pueblo en Galilea, me voy de acá porque ustedes no tienen fe. Simplemente el relato dice que no pudo hacer muchos milagros porque había poca fe. Así que nadie va a hacer defensa de aquellos que les gusta culpar a las personas cuando no ven el milagro y se frustran porque imparten una palabra de milagro y no ven el milagro, entonces sí, lo que pasa es que te falta fe. Ahora, eso no tiene que ser para vos
un elemento para justificarte y no desarrollar tu fe, porque la palabra nos habla de esto. Sería un error de que no te ocupes de tu fe como respuesta a esa acción errónea. Necesitamos ocuparnos de la palabra, de la fe. La palabra es clara respecto de la importancia de la fe, respecto a que la fe se desarrolla. El pastor Daniel ya nos habló de esto esta mañana. La fe se entrena y se convierte en un camino de vida. Caminamos por fe, vivimos una vida de fe. Eso está atravesando todo en nuestra vida de manera permanente. La fe es la garantía, la fe es el motor, la fe es el descanso. La fe. Por eso enfoca tu fe. En primer lugar, fe que busca al Dios de los milagros. El autor escribe estas palabras que leímos al inicio al pueblo hebreo, es decir, al pueblo de Dios. Le está escribiendo de manera específica a aquellos desde los cuales Jesús nació, pero en quien muchos no creían. Lo que les está diciendo en el verso 6 que leímos es claro y es contundente. Lo primero que les está diciendo es: no basta con ser el pueblo de Dios, deben buscarlo. Dios galardona a los que le buscan, no al pueblo de Dios solo por ser pueblo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que aquel que le busca debe creer que existe y que es galardonador. Dios de aquellos que le buscan. Así que lo que les está diciendo es: no basta con ser el pueblo de Dios. No crean que porque ustedes nacieron de Jacob, porque nacieron de Abraham y porque son el pueblo escogido, ya está todo resuelto. No, hay que buscar a Dios. Necesitas buscar a Dios. No basta con que vengas a la iglesia todos los domingos, con que te conectes para lavar tus culpas. Necesitas buscar a Dios. Y por supuesto, venir a la iglesia todos los domingos es parte de eso. Los domingos, el miércoles, congregarte, o sea, buscar estar en comunidad es parte de esto. Si querés saber más, tenés que hacer nivel 2, entender qué significa ser comunidad, primeros pasos. Y si ya lo hiciste, con hacer el curso no alcanza, tenés que poner en práctica los principios. Claro, también les dice algo más simple, pero tan relevante. El que busca a Dios debe creer que Él existe. Y a veces buscamos a Dios, pero la verdad es que no sabemos si está del otro lado. El pastor Daniel antes decía, ¿no?, de agradecer todos los días, agradecer por la comida todos los días. Pero a veces hay oraciones que las hacemos en automático y no estamos creyendo que Dios está ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarte a Él necesitas creer que Dios existe y que galardona a los que le buscan. De esto nos habló el apóstol José también la semana pasada. ¿En qué estás enfocado en este tiempo? En tu vida, de manera cotidiana, ¿en Dios o en el milagro que estás esperando recibir de Dios? En la obra que estás esperando de Dios, en la provisión que estás esperando de Dios. ¿En qué estás enfocado? ¿Vas a Dios para que Él te dé eso que esperás? ¿O vas a Dios porque estás queriendo conectarte con el Dios que te puede dar todas las cosas? Porque si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Si crees que Dios existe, búscalo, pasa tiempo con Él, déjate cautivar por su presencia
Déjate cautivar por su persona. Enfoca tu fe, busca de Dios. Si crees que Dios es la fuente de toda tu provisión, dedícale más tiempo a Dios. Este está siendo un desafío para mí, ya hemos compartido y con Rosa, de verdad que estamos siendo más intencionales, pero sé que no alcanza. Y encima Dios me manda gente que todo el tiempo me dice lo mismo. Tengo un amigo que hace 5 meses solo me dice eso. Y me lo repite, me lo repite, me lo repite. Así que le digo, sí, amigo, y lo busco más. Pero sé que todavía no es suficiente, que hay mucho más de Dios para mi vida. Lo segundo, fe que cree que Dios puede hacer un milagro. Que cree que Dios está y que Dios puede hacer el milagro. ¿Cuántos lo creen? Bueno, para el resto, busquen a Dios para que Dios les diga esto. La fe es la convicción de lo que no se ve. Tiene fe aquel que sabe que Dios recompensará su búsqueda, que Dios obrará en su favor. El enemigo juega con estas dos cosas de manera determinada. Busca alejarte de Dios o te empuja a la incredulidad. Por eso, buscarlo es vital y es fundamental, porque te mantienes cerca de la fuente. Y esa es la acción más inteligente contra cualquier dardo de Satanás. Estar cerca de la fuente. Ayer celebramos durante todo el día la luz de Cristo, ¿sí? Y tuvimos una manera diferente a lo que veníamos haciendo años anteriores, pero los niños, los adolescentes y los jóvenes estuvieron celebrando la luz. Y es una tremenda bendición saber que Dios es luz, pero el enemigo está también operando. La mejor manera de combatir la oscuridad es estar cerca de la luz, no en la penumbra, sino en la luz. Pero también debes perseverar en tu fe combatiendo la incredulidad. Afirmarte en la convicción de que lo que esperás sucederá. Que tu Dios es sobrenatural y obrará un milagro a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que creer que Dios lo va a hacer y que lo quiere hacer para tu vida. Tercero, fe que espera que Dios hará un milagro. No solo que lo cree, sino que lo espera. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, dice el versículo 1 que leímos de Hebreos 11. La fe pone de manifiesto cuánto buscas a Dios, cuánto le crees, y especialmente todo eso se expresa en tu capacidad de esperar. La fe te sostiene en la espera. ¿Por qué? Porque te da la certeza de que Dios tiene lo que le estás pidiendo, que Él lo va a hacer, aun cuando tarde. ¿Crees que sin duda vendrá? ¿Cuántos dicen amén? Claro, a veces es probada la fe. La fe pule tu paciencia y Dios administra los tiempos de su obra, que a veces no son los nuestros. La mayoría de las veces no son nuestros tiempos. El tema es esperar, perseverar, confiar en lo que Dios hará. ¿Por qué? Porque Dios administra los tiempos, porque está mucho más interesado en los procesos que está operando en tu vida que en la manifestación del milagro que vos estás esperando. Y acá le pedí permiso a Celeste para compartir algo más de su testimonio, que para mí es la parte más extraordinaria del testimonio de Celeste. Porque todos escuchamos hoy que ella estaba frente a su antiguo jefe diciéndole que no a todas las ofertas que el jefe le podría haber ofrecido antes, pero que se la ofreció recién
cuando le vino a decir, chao, me voy, ¿sí? Te duplico el sueldo, te mejoro las condiciones, todo lo que le podría haber dado, porque a veces puede pasar. Estás en el lugar equivocado y vas a tu jefe y tu jefe te dice, bueno, sí, está bien, andate, ¿por qué? Pero cuando te pueden ofrecer el doble, mejorarte las condiciones, no te valoraron antes, ¿no? Pero Dios había permitido todo eso, ¿por qué? ¿Para que no aprovechara la provisión antes? No. Si Dios proveyó, ¿y qué nos contó? Que tienen todo lo que necesitan para el departamento, que tienen la boda pagada. Es más, me dijo que nos va a invitar a todos a la luna de miel. Ya está agrandada, Dios provee, dice. Pero hay una parte que es la parte de la espera. Primero, que spoileo lo que viene después, la obediencia, ¿no? Decidir hacerle caso a una palabra y caminar en fe, es decir, sin ver. Pero después el proceso de Dios en la espera, porque estuvo 4 meses, dijiste, sin trabajo. 4 meses sin trabajo. Hay que estar 4 meses sin trabajo con toda esa lista de cosas por las que te costaba renunciar al trabajo y confiando en que Dios es fiel y va a hacer lo que te prometió. Y entonces lo que nos compartía Cele esta semana es cómo Dios trató con su carácter, trató con su orgullo, trató con su necesidad de tener el control de todas las cosas, ¿sí? Y yo honro a la gente que me cuenta esos testimonios, porque en realidad lo que habla es de un carácter procesado, una persona que en humildad reconoce, Dios trató esto conmigo. Y qué bueno es contarlo, gracias Celeste por habernoslo contado y por haberme permitido hoy compartirlo esta mañana. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios no está desatando el milagro que estás esperando, es porque Dios está queriendo hacer algo más con tu vida. El tema es si vos te estás dejando tratar por el poder de Dios. Dios lo quiere hacer, necesitas dejar que Él lo haga. Y si estás esperando algo y no sucede, es un buen momento para que le preguntes al Señor, Señor, no, ¿cuándo va a venir? ¿Qué está faltando que yo haga? ¿Qué estás queriendo tratar conmigo que todavía no trataste? ¿Qué cosa todavía no vi que tengo que hacer que está impidiendo que desates lo que vas a desatar? Porque en la espera Dios te trata. Y cuando aprendes a esperar con paciencia, te dispones por completo a lo que Dios quiere obrar. No desesperes, al contrario, aprovecha el proceso. Deja que el Espíritu Santo forje tu carácter a través de la espera, fortalece tu fe y ¿sabes qué? Aumenta tu expectativa. Porque mientras más Dios te procesa y más ves cómo Dios va modelando tu carácter y más cómo Dios va tratando en tu ser interior, estás más cerca de sorprenderte por lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, fe que obedece para que suceda el milagro. Y esta es la parte más extraordinaria de la fe, la más desafiante, la que pone a prueba cuánto creemos en Dios y cuánto le creemos a Él. Esto es lo que nos contaron las chicas, ¿sí? Celeste nos contó que tuvo que obedecer y decirle al jefe, me voy. ¿Y cuándo te vas? ¿Dentro de meses? No, me voy ahora. De acá salgo y me voy a mandar el telegrama. Y me voy. Chao, me voy. Y Lili diciendo, no voy a mentir. Lo que Dios me va a dar, me lo va a dar Dios sin que yo tenga que mentir. ¿Cuántos incurrieron en una mentirita piadosa? Total, el Señor, ¿no? Le pido prestado el diezmo a Dios, total, después me lo debía. Esa es una técnica, ¿no? Total, para ayudarlo a Dios a que te dé el milagro. ¿No, pastor? ¿Cuántos testimonios de eso tendrás? Lo ayudo a Dios. Bueno, lo ayudo a Dios. Miento un poquito, ¿sí? Total. Así que cambio el domicilio, me junto 2 amigos a los que los hago cómplices. No son cómplices, los estamos ayudando a Dios un poquito. No, obediencia. Y fíjate, el autor de Hebreos dice, versículos 7 y 8, por la fe
fue que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Obediencia. Todos conocemos la historia, ¿sí? Años construyendo una locura por obediencia. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Obedeció. Noé y Abraham caminaron en obediencia sin ver las cosas que sucederían, creyéndole a Dios, buscándolo a Él, esperando en Él, pero sobre todo obedeciéndole, actuando en consecuencia. Déjame decirte, la obediencia precede a la bendición. La obediencia es testimonio de tu fe. Como creo, entonces obedezco. Y cuando los demás te miran, te dicen, ¿qué estás haciendo? Podés dar fe de por qué caminás como caminás. El hermano Diego Castañolo trabaja en el rubro del petróleo. Esta semana fue la semana del petróleo y el gas en la región, con un evento donde me contaba él que las empresas pagan $50.000 para poner un stand. Eso es lo que sale tener un stand en esa feria. Y a él lo convocaron para dar una charla delante de los CEOs y los empresarios y las personas que van ahí a esos lugares, a las mesas de negocios, se cierran acuerdos, y a él le pidieron dar una charla el viernes a las 5 de la tarde. Y él les dijo, no, gracias, no puedo. Y nadie entendía, y los compañeros le preguntan, ¿estás loco vos? ¿Cómo vas a decir que no puedo? No, porque yo me voy a San Rafael con mi pastor, porque nos vamos a ministrar allá, a compartir la palabra, y eso es prioridad para mí. Mi ministerio es prioridad a una charla. No era una obligación laboral, no estaba incumpliendo con el trabajo, era un privilegio que le estaban dando para crecer y exponerse en su rubro. Pero le dijo que no. Eso es obedecer. ¿Y por qué te lo cuento? Porque el testimonio es que todos le preguntan, vos estás loco, no te entendemos la locura, y él le dice, no importa. ¿Y saben qué pasó? Se descompuso y no pudo viajar. Así que terminó viajando ayer a la madrugada. No viajó con Alfredo y con José porque estaba descompuesto. ¿Con quién? Con un compañero que había venido a la feria y que entonces, como se volvía a Mendoza, lo pasó a dejar. Y entonces me dice, buenísimo, porque tengo una oportunidad más para testificarle a este que me dice todo el tiempo que estoy loco por lo que hago. Y digo, qué bueno tener esos testimonios de fe entre nosotros. La obediencia es la manifestación más plena de una fe genuina, porque cualquiera se mueve cuando las cosas están a la vista. Fe es creerle a Dios cuando la realidad te dice todo lo contrario. Se obedece primero, se ve después, nunca al revés. Cualquiera obedece cuando lo viste, pero se obedece primero y se ve después. Quinto y último, fe con la mirada en Cristo. Dice Hebreos 12, 1 y 2, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace caer, nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios.
El capítulo 11 de Hebreos es una larga lista de lo que hemos llamado habitualmente héroes de la fe, personas que le creyeron a Dios, testimonios tremendos de fe. Pero el autor de Hebreos se reserva el testimonio más grande, el más completo y pleno para el capítulo 12, Jesús. Él es tu modelo de fe. Él es tu fuente de fe. Él es tu guía en esto. Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe con su esperanza puesta ¿en qué? En el gozo que vendría luego. Y entonces así pagó el precio sin importarle la vergüenza. ¿Por qué? Porque amaba el resultado. ¿Y cuál era ese resultado? Tu salvación, mi salvación. Mirá cuántos años iban a pasar para que tu vida alimentara su gozo. Sin embargo, por la expectativa de ese gozo, pagó el precio. Obedeció y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enfocar tu fe con la convicción de que Dios obrará un milagro implica perseverar, correr la carrera confiado en Dios y especialmente alivianando la carga. Una de las cosas que más erosiona nuestra vida de plenitud en Dios y de fe es la carga. Y el autor de Hebreos es claro, ¿cuál es esa carga? Se llama pecado. Y pecado es hacer todo aquello que no se alinea a la voluntad de Dios en tu vida. Por eso, la mejor manera es obedecer. Y Cristo es el modelo perfecto de obediencia. Poné los ojos en Jesús y comenzá a vivir una vida asignada por el obrar sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Enfocá en tu fe. La fe es una garantía, es un aval, es un testimonio. Porque la fe demuestra la realidad que esperás. Porque la fe es una demostración de lo que no se ve, dice el autor de Hebreos. Eso es la fe. La fe es una garantía, va a suceder. La fe es un respaldo. Estoy confiado, estoy tranquilo porque sé en quién he puesto mi esperanza. Por eso, frente a aquello que excede tus posibilidades, en ese lugar donde solo Dios puede obrar, cuando ya no hay otra esperanza, ese es el lugar donde la fe comienza a operar y se hace protagonista. Amén. Cerrá tus ojos y enfoca en tu fe. Enfoca en tu fe buscando al Dios de los milagros. ¿Cómo está tu búsqueda, tu comunión con Dios? ¿Cuál es el lugar que tiene en la agenda de tu día, tu tiempo con Dios? Es que estoy muy ocupado, es que, mirá, la lista de las excusas siempre es enorme. Soy experto en excusas, pero lo cierto es que lo que me garantiza todo aquello que espero comienza en un lugar. Comienza en un lugar. Comienza en su presencia. Busca al Dios de los milagros. Búscalo creyendo que Él tiene el poder para transformar toda la realidad. Toda la realidad, no una parte, no te conformes con menos. Todo aquello que necesitas que sea operado por el poder de Dios, Él tiene el poder para transformarlo. Búscalo creyendo que Él puede hacerlo. Y espera que lo haga. Esperar significa no desesperar, es decir, esperar significa quedarte quieto, quieta y conocer que Él es Dios. Descansar en que si está demorando y vos estás buscándolo y estás creyendo que Él va a orar, va a suceder, y si no viene es porque algo Él está queriendo hacer antes. Y preguntale, ¿qué estás queriendo hacer, Señor? ¿Por qué esta prueba? Hay pruebas que Dios repite.
Mirá, si hay algo que tenés que entregar delante del Señor, entregalo. Pero tampoco te llenes de culpa. No siempre que no viene un milagro de Dios a tu vida es porque estás en pecado. Pero el enemigo de alguna manera te quiere distraer. Te hace sentir culpable, te aleja de Dios, te hace incrédulo. Y entonces dejas de creer. Todas cosas que Dios no está obrando, que son las que el enemigo está operando para distraerte. Ahora de nuevo acércate a la luz y estás cerca de Dios y hay algo que tengas que cambiar. Como dice Isaías 30, una voz a tus espaldas te dirá: este es el camino, síguelo, no importa que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Cuando vos estás en comunión con Dios, estás obrando con Él, estás dejando que su Espíritu traiga convicción de pecado, estás confesando todo aquello que no le agrada y Dios está obrando a tu favor. Entonces descansá y esperá, porque si todavía no llegó, viene. ¿Qué paso Dios te está pidiendo en obediencia a dar? ¿Hay algún paso que no diste? Hoy es el día para que le digas al Señor: Señor, yo quiero dar ese paso que está pendiente. Quiero tomar esa decisión que he venido postergando. Quiero enfrentar ese gigante al que me he estado negando a enfrentar. Renuncio al miedo que me ha tenido oculta en la trinchera y me decido a correr, a enfrentar el gigante. Porque como dijo David, yo no vengo con herramientas y armas terrenales. Yo vengo en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y Él es el que te da la victoria, pero da el paso de fe, obedece, corre. Con tus ojos puestos en Jesús. Con tus ojos puestos en Jesús. Con tus ojos puestos en Jesús.